el telón, ¿no? Alto y claro, dice Jacobo. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a tratar de ser puntuales en la tarde de hoy. Somos pocos, pero Humberto tiene otros compromisos y tiene que... nos comprometimos a darle las 2 de la tarde, que era lo que, lo que quedaba. Humberto de Marco es manager en relaciones públicas, es coach, es un amigo y bueno, nos va a contar un poco, va a introducir lo que es la parte de coaching y asimismo va a contar su experiencia como turista, como persona con ceguera. Así que bienvenido Humberto, es un gusto como siempre presentarte además de eso es un amigo, un león del distrito J3, así que compartimos varias inquietudes y proyectos juntos. Bienvenido Humberto, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias para todos los que están allí presentes. Para mí es un placer volver a participar en este evento. Y bueno, les cuento que en esto la idea es realizar un viaje a través de las emociones y los sentidos, ¿no? Que son temas muy importantes. Como coach, soy un facilitador del potencial humano, del desarrollo del potencial humano de las personas, o sea que guío o facilito ese proceso de aprendizaje para aquellas personas justamente que no encuentran la forma de abordar sus temas en la vida a los cuales cree que no va por un buen rumbo o no encuentran la forma de lograr, sobre todo, lograr metas o objetivos, ¿no? Entonces, la idea justamente, como decía antes, es poder lograr que las personas cumplan esas metas, esos deseos. O sea, cuando hablamos de un viaje podemos también fijar un paralelismo, ¿no? De los viajes, como lo vamos a ver un poquito más adelante, desde el punto de vista turístico, o también ese viaje que todos los seres humanos iniciamos cuando estamos en la panza de nuestra madre, ¿no? Ya desde ahí que se va conformando ese feto, es que se empieza un viaje, ¿no? Esa niña o niño que luego nacerá y que está permeado también, evidentemente, por el apego positivo que se pueda desarrollar después que la persona nace. Evidentemente, y en esto a través de lo que es también el coaching, cuando uno colabora o guía a las personas, se encuentra de que hay un tema emocional, emociones atrapadas, pero que vienen en la generación de traumas que se pueden haber generado desde muy pequeño. Evidentemente que no es lo mismo ya este viaje que comienza un niño en un ambiente que es propicio, que siente afecto de sus padres, de sus familiares, al de otro niño o niña que lamentablemente no tiene esas posibilidades, ¿no? Y ya desde el vamos nace en condiciones de inferioridad emocional con respecto al niño que mencionaba al principio. Ese es un tema muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, otro dato importante también es que los niños o niñas, cuando nosotros somos pequeños hasta los 5 o 6 años, vamos incorporando como cierto o como sentencias, quizás, por ejemplo, una broma que haya tenido un familiar, o pueden ser hasta sus propios padres, que hicieron una broma, pero ese niño ya lo generó un trauma, ¿no? Porque piensa que es algo serio, ¿no? Que es una broma de los padres, no tiene esa capacidad de análisis en ese momento. Entonces, dependiendo que reciba estímulos positivos o negativos, es que irá construyendo su personalidad. Eso es un tema vital en este viaje de la vida. Después, Marcel Proust, por ejemplo, señalaba lo siguiente: la sabiduría no nos viene dada, sino que debemos descubrirla nosotros mismos después de este viaje que nadie puede ahorrarnos ni hacer por nosotros. O sea, evidentemente, como decíamos antes, como seres humanos y una maquinaria perfecta que llevamos puesta, ¿no? Más allá de la carne y del hueso, es algo que en este camino lo tenemos que hacer, como decíamos, a través sea de un proceso de coaching o de qué manera vamos analizando, ¿no? Ese a dónde estamos hoy y hacia dónde queremos llegar, que es un tema fundamental, porque como dice una sabia frase, de nada sirven los mejores vientos a un capitán si no sabe a qué puerto quiere llegar. Entonces, eso es ese norte al que quiere llegar esa persona,
es fundamental que se vaya fijando también de una forma organizada. De lo contrario, lo más probable es que no lo logre cumplir con esos sueños objetivos. Entonces, o sea, se puede decir que cada proceso de coaching es un proceso de encuentros, y desde el punto de vista del coaching ontológico profesional, que es la rama en la que me incluyo, podemos decir que cada proceso de coaching es un viaje lleno de encuentros, y el coaching ontológico observa, ¿no?, a la persona como un ser con 3 dominios básicos: la parte lingüística, la parte corporal y la parte emocional. Entonces, es fundamental desarrollar la educación emocional, que tampoco, como todos creo que somos contestes, lamentablemente nosotros empezamos nuestra educación desde en nuestra familia, pero después que llegamos a una escuela, o sea, eso no se trabaja, no se trabaja desde niño muchas veces, y que es algo más que importante, ¿no? Esa educación emocional, para justamente que sea sustentable, y que esa personalidad, como decíamos, que se va desarrollando, esté basada en sólidos cimientos. Entonces, la capacidad de gestionar conscientemente las emociones y las energías que el ser humano provoca, ¿no? Muchas veces se pueden lograr justamente resultados, los deseados o los que no queremos, también en forma inconsciente, porque nosotros tenemos un poder impresionante también a nivel de nuestro cerebro, y evidentemente podemos atraer lo bueno y podemos atraer lo malo, en la medida que nos hacemos, como decimos aquí en Uruguay, la cabeza, ¿no? Nos damos manija muchas veces en aspectos que puede estar todo bien, y sin embargo nosotros vamos generando, ¿no?, como una mala energía y un mal relacionamiento con nosotros mismos, que nos impide ser, como decíamos, seres proactivos en vez de reactivos, y alcanzar la felicidad. Entonces, después, el autoconocimiento y el crecimiento personal es un tema central en todo esto, ¿no? La meta del coaching. Y la gestión de las emociones, como decía antes, es un tema vital, y por eso en esta charla manejamos, ¿no?, un viaje o un paseo por las emociones, y el coaching y el turismo también, ¿no? Entonces, todos pensamos, ¿no?, deseamos modificar nuestras acciones, pero el rango, ¿no?, o amplitud de acciones que podemos ejecutar está condicionado por la biología del observador, ¿no? O sea, cómo nosotros nos observamos a nosotros mismos, y aquí también va de la mano de toda esta carga, ese cóctel que es las emociones. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Evidentemente que si no logramos gestionarlo de la mejor forma, nos va a estar pasando factura una y otra vez, y tropezando, o haciendo que tropecemos más de una vez con la misma piedra, ¿no? Entonces, eso es fundamental, y una de las emociones primarias, evidentemente, de las más importantes que aparece, y que también es un mecanismo de defensa para nosotros mismos como seres humanos, es el miedo. Ahora, ¿qué sucede cuando ese miedo no es porque nos está corriendo, como en la época, ¿no?, de las cavernas o animales, ¿no?, lo que podrían sufrir esos seres primitivos, sino por ese miedo que sea recurrente, que no nos deje crecer, ¿no? Entonces, esa gestión de las emociones es algo más que fundamental, ¿no? Entonces, por un lado, en esto que decimos de la biología del observador, es un tema dentro de las acciones que podemos ejecutar, está condicionado, por un lado, como decíamos, la biología del observador, que nosotros cada uno somos, y evidentemente cada persona puede tener una mirada muy distinta de un hecho común. Las competencias que tiene ese observador, cuán preparado está en todos los niveles de su vida también para bueno, observar la realidad, ¿no?, de una forma más que puede ser positiva o negativa, depende por eso esa observación que hagamos. Las emociones de cada uno de nosotros también es un tema vital. Después los hábitos, ¿no?, de esa persona, porque evidentemente es una secuencia, ¿no? En la medida de que nosotros, si, como decíamos al principio, no logramos manejar nuestras emociones de forma asertiva, todos los demás pasos será difícil que se puedan llevar adelante. Entonces, si bien cambiamos las emociones, ellas están
van de la mano de la forma en que cada uno de nosotros, de los que ustedes, de ustedes que están hoy presentes allí, yo que estoy del otro lado de la computadora, entonces, pero que todas las personas, sin excepción, los seres humanos, estamos en esto, ¿no? De cómo observamos la realidad. Yo, por ejemplo, el año que viene se cumplirán 20 años de que quedé ciego, y para mí eso fue algo, por un lado, evidentemente nada agradable, ¿no? Pero el 28 de octubre del 2003 yo estaba quedando ciego, y yo ya me dijeron que tenía un mes de plazo, ¿no? Para poder hacer algún tipo de trámites con lo que me quedaba de visión, y después iba a ingresar a ese mundo de la oscuridad. Y entonces allí cuando yo ese mes lo aproveché para tratar de averiguar dónde me podía rehabilitar, y bueno, fue todo un proceso muy rápido, y en marzo ya estaba iniciando mi rehabilitación. Lo que yo tengo una frase, ¿no? que creé a partir de esos momentos, ¿no? de mi vida también, y es que cuando la oscuridad se apoderó de mis ojos, los colores se mudaron a mi alma, ¿no? Porque sigo viendo en color, más allá, tengo en mi cerebro, evidentemente, los sentidos restantes a la visión toman cuenta, y tengo en ese sentido muchas capacidades, y la parte de observador visual me la complementa mi esposa Soledad, ¿no? La mujer que amo, pero que también es subjetivo. O sea, lo que me puede estar diciendo Soledad sobre un hecho en particular, evidentemente quizás no fuera el que sería si yo lo estoy viendo, ¿no? Porque cada ser, cada sujeto tiene una subjetividad también muy grande. Entonces, nosotros pasando a lo que es el viaje en este año 2022, los viajes son algo, la frase esa que dice, ¿no? La plata mejor invertida es cuando se viaja, me parece que es algo muy acertado. Y al viajar no pasa solamente por salir, por ejemplo, a lugares fuera del Uruguay. Tenemos impresionante la cantidad de bellos lugares que capaz que lo podemos tener a 20, 30 kilómetros de Montevideo, y sin embargo no los conocemos. Y viajemos a donde viajemos, eso ya nos cambia la mirada, nos cambia el enfoque, nos cambia las posibilidades de ver el mundo de otra forma, ya que el turismo, el viaje, genera placer y genera disfrute, y eso es algo que todos necesitamos en forma lo más continuada posible. Entonces, cuando nosotros iniciamos, también se dio algo que fortuito, pensamos hacer un viaje, que es muy común. Yo me encargo muchas veces de planificar a dónde ir, y lo consultamos después, bueno, con Soledad, a ver si le parece bien la propuesta. Pero también se da el azar, y cosas que uno está planificado salir, por ejemplo, en un viaje desde Montevideo hacia Europa, eso se cancela por todo lo que fue después de la pandemia, el aumento de los pasajes, y al final terminamos viajamos primero a Buenos Aires, estuvimos 2 días en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, de allí nos desplazamos hacia Salta, que era un lugar muy recomendado por cantidad de personas, y la verdad que fue tal cual, ¿no? O sea, la ciudad de Salta y sus alrededores es impresionante la belleza, ¿no? Y cuando llegamos allí, en el primer día, después de descansar un poco, tuvimos también en esto que yo le llamo uno de los emprendimientos que tengo, que es el taller cultural Sin Sosiego, o sea, sin descanso. Es parte también de esa vida media loca por un lado, pero de disfrutar al máximo, minuto a minuto, ¿no? Y entonces en el segundo día nosotros con Soledad nos trasladamos y fuimos hasta lo que es el tren del paseo por las nubes en Salta, que es algo que no lo puedo describir, o sea, no les puedo hacer a ustedes sentir lo que yo sentí en ese momento. Y es algo que es único, y que por eso cada persona que asiste a ese viaje, yo creo que es algo más que hermoso, pero que no se puede describir también con palabras, ¿no? Cada uno puede tener su subjetividad. Entonces, al día siguiente nosotros fuimos todos a través de una plataforma, Your Guide, ¿no? Que esa plataforma lo que hace es conectar a las personas con las empresas locales. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros contratábamos con esa plataforma, ellos eran paseos de todo un día, de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Eran camionetas Jeep de una capacidad como para 20 personas, con gente de distintas partes del mundo, mayoritariamente argentinas, pero también de otras partes del mundo. Y es así que en otro de los días hicimos un paseo de tiempo completo por Cafayate, que es la cuna de los vinos torrontés, y visitamos también la Quebrada de las Conchas, que es impresionante lo que hace la naturaleza y la erosión del viento, de la lluvia, y las figuras que se formaban allí que parecían hechas por el hombre. Al día siguiente fuimos a otro lugar sensacional, que es la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, y visitamos también Pumamarca y las Salinas Grandes. Y allí descubrimos el Cerro de los 7 Colores, y pudimos disfrutar, como esto también, el paseo, el desafío de pasear a través de nuestros sentidos y las emociones va de la mano también de lo que es el disfrute en aspectos como puede ser la gastronomía, el observar y quedar maravillado y sentir que no somos nada, como dice una frase, de lo imponente que es esta naturaleza que nos brinda nuestra América Latina también. Entonces, después el contacto de poder tocar en determinados momentos algunas que pueden ser piedras, que pueden ser telares, o sea, a nivel del tacto, a nivel de los distintos sentidos, como decía antes, restantes a la visión, yo es que voy incorporando, ¿no?, cantidad de esos insumos, más allá también de lo que me aporta Soledad. Entonces, eso fue en el tercer día, pero después al otro día nos fuimos a una excursión también de día completo a un pueblo que se llama Cachi, un pueblo que la verdad que es impresionante la hermosura. Acá vamos a hablar también un poquito de la accesibilidad a nivel económica y accesibilidad física. O sea, lo que es la accesibilidad económica, evidentemente Argentina está muy, pero muy barato comparado con lo que es Uruguay y con otros destinos. Pero el tema es, nosotros todo ese paquete que les comentaba, que eran 3 días de tiempo completo visitando infinidad de lugares en todos esos sitios que les mencioné antes, tenía un costo por persona más o menos de unos 7.000 pesos, con traslados, ¿no? Y como decíamos, se hacían paradas, que hoy es muy común también en esto del disfrute, ¿no?, de cada una persona que viaja, de generar descansos cada determinado tiempo y poder sacar fotos y poder disfrutar de la naturaleza que nos rodea. Humberto, pero, sí. Cuando hablas de pesos uruguayos o argentinos. En pesos, esos son pesos uruguayos. Bien. Ya que te interrumpí, te voy a leer los mensajes de Viviana, que está en línea, como otros participantes. Dice Viviana: Salta la linda y las mejores empanadas, y de postre dulce de leche de cayote con quesillo y nueces y buen torrontés. Bueno, todo eso lo probamos, así que para Viviana, justamente eso es impresionante, lo que es la gastronomía, el centro de la ciudad. O sea, habíamos escuchado siempre eso de Salta la linda, y la verdad que merece ese mote, ¿no? Entonces, después lo otro es que en la parte de accesibilidad al medio físico, para las personas, por ejemplo, en silla de ruedas, hay poca accesibilidad. Evidentemente, es todo en el tema de lo que es zonas de montaña, es bastante complicado, ¿no? Sí, en el tren de las nubes, allí se podía, la persona con discapacidad motriz, si llegaba hasta ese lugar, podía efectuar el recorrido. Pero después, seguro, en un lugar de cordilleras y todo, como que se complica bastante el tema de la accesibilidad. Más allá de eso, también en Salta tiene toda una zona en la parte céntrica con distintos museos, y tiene museos increíbles, y uno de ellos es justamente de Güemes, y es aparentemente, por lo que nos comentaron, uno de los más modernos de toda Argentina, ¿no? Entonces, de ahí nosotros, en esto de los viajes, como decíamos, vamos un poco a las corridas porque se nos va prácticamente el avión, volvemos en avión a Buenos Aires. Estamos un día, para no ir a la ciudad de Buenos Aires, nos quedamos en Ezeiza, en una posada cerca del aeropuerto, para estar más seguros de que no iba a haber ningún tipo de problemas para después, por tema de tránsito o lo que fuera, de acceder al avión en el cual íbamos a salir con otro destino muy diferente. Y en ese caso viajamos a Turquía. Entonces viajamos por Turkish Airlines, hizo una parada de 1 hora y media, cuando a 1 hora y media llegó a San Pablo, allí hizo una escala técnica para revisar el avión, y al mismo tiempo subió gente de Brasil.
que iban también para el destino, para empezar por lo que es la gran ciudad de Estambul. Y bueno, ¿qué decir de esto? También, ¿no? Uno queda maravillado. Evidentemente es una cultura totalmente distinta y tiene maravillas tanto en la naturaleza como en la arquitectura. Estambul, la verdad que es algo, tiene una concentración impresionante también en pleno barrio Sultanahmet, de lo que puede ser la Mezquita Azul, Hagia Sofía, el hipódromo, está todo lo que es también el Bósforo, el mar Bósforo, esas gaviotas que están como acompañando a cada crucero que va circulando por el mar. La gente también, como decíamos acá, la gastronomía es un lugar que hoy en día es muy concurrido porque también está muy barato, tanto que vaya uno en paquete o si va por las de uno. Evidentemente la gastronomía, o sea, todo está bastante, mucho más barato, ¿no? Comparando lo que es, por ejemplo, el viajar dentro incluso de Uruguay. Entonces el itinerario empezó, nosotros nos quedábamos en hoteles 4 y 5 estrellas, pasamos 3 noches en Estambul, pero, o sea, 2 al principio y la última noche fue ya antes, la noche que nos quedamos antes de volver, ¿no?, a Buenos Aires. Entonces partimos desde Estambul y visitamos Ankara y después estuvimos 2 días, 2 noches que nos alojamos en Capadocia, 2 noches en Pamukkale, 2 en Kusadasi, y bueno, y fue como una especie de viaje en círculo hasta después regresar, ¿no?, a la ciudad de Estambul. Evidentemente que en este tipo de paquetes, que la verdad que valió la pena, por lo menos como una primera impresión de un lugar, de un país tan distinto, tan hermoso, con una cultura, como decíamos antes, muy distinta. Algo que se palpó también en el ambiente, ¿no? Nosotros íbamos justamente con un grupo de argentinos, en esa excursión iban gente de Entre Ríos, de Rosario y de otros lugares que no era Buenos Aires. Entonces éramos más o menos unas 30 y pico, 40 personas, que también nos allanó el camino, ¿no? Era prácticamente lo mismo estar con las personas que iban de Argentina como si hubiéramos salido de Uruguay. Pero algo que es muy distinto también es en el relacionamiento o la forma de ver, como esto que estamos hablando en coaching, ¿no? La visión que podemos tener sobre un tema, sobre un lugar, sobre un aspecto, y en este caso como discriminación que existe de parte del hombre hacia la mujer. Más allá de que Estambul es una de las ciudades árabes más occidentalizada y es una belleza, por otro lado, lo percibimos, yo no tanto, pero sí, por ejemplo, en el caso de Soledad, que como buena leonina tenía ganas muchas veces de tomarlos a golpes de puño un poco más a las personas, porque era como más que un destrato, quizás era como un vacío, que es capaz que más que el destrato mismo, ¿no? Porque se le hablaba a veces a personas y era como que si no existiera. Sin embargo, conmigo no fue ese el trato para nada. Entonces, bueno, hicimos todo ese recorrido y para andar también, como estamos sobrevolando y rápidamente, volvemos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires nos quedamos otras 2 noches y de ahí partimos a un nuevo destino, que es en las cataratas del Iguazú. Allí estuvimos, como les decía, 3 noches, también con ese mismo sistema, ¿no?, de la plataforma Your Guide y los operadores locales. Y qué decir, ¿no? Yo ya había estado allí en una cumbre social del Mercosur hace años, pero la imponencia que tiene eso, ¿no?, la maravilla de toda esa naturaleza, y algo importante que tiene Cataratas, sobre todo del lado argentino, es que de las cataratas del lado argentino tiene una accesibilidad del 80%, ¿no? Eso es algo que no es común y tiene por eso desde un tren que tiene sistemas auditivos para personas ciegas, tiene carros eléctricos para las personas con discapacidad motriz, o sea, tiene pasarelas por donde las cuales uno puede circular más allá de la discapacidad que tenga. Entonces, eso es impresionante y bueno, el llegar en este mes que estamos hablando en mayo, y las aguas que llegaban desde el lado de Brasil y desde Paraguay y caían, por ejemplo, en lo que era la parte argentina con sus 240 y pico de saltos, si no me equivoco, ya estaba siendo imponente, ¿no? Y cuando llegamos a la Garganta del Diablo, no, es
esa energía que despliega, ¿no? Ese imponente estruendo que hace toda esa agua que se desplaza y que cae, y que se va después desparramando por los distintos saltos del lado argentino, la verdad que sin palabras, ¿no? Hay que ir y vivirlo, porque verdaderamente es un destino barato, aunque se vaya desde Uruguay también es un destino que es accesible económicamente, y bueno, merece la vida estar más de varias veces, todas las que se pueda también en ese lugar, porque el clima evidentemente es subtropical, o sea, hace bastante calor durante casi todo el año, y tiene lugares fascinantes, como decía, ¿no? También visitamos del lado brasilero y estuvimos en el jardín, en el Parque de las Aves. Eso. Entonces, en el Parque de las Aves uno se mete como en jaulones gigantes y está con las aves, o sea, dentro de ese mismo jaulón, la persona que se entra en cada uno de esos jaulones, y bueno, si no le tiene miedo a los pájaros, como que también es algo muy, pero muy disfrutable, ¿no? Entonces, eso del lado, también nos llamó la atención la ciudad, ¿no? Que allí en Foz de Iguazú, del lado argentino, nosotros nos quedamos, viajamos, alquilamos también muchos Airbnb en todos los alojamientos que fue en Buenos Aires, en Cataratas, lo hicimos por ese medio, y en Salta también. Después, bueno, en Turquía fue la hotelería esta que mencionábamos, en hoteles 4 y 5 estrellas, y nos llamó también la atención todo el movimiento, ¿no? De la parte del lado argentino, de los comercios, bueno, la verdad que es un lugar muy, pero muy lindo para disfrutar al máximo, y también allí, nuevamente, ¿no? La gastronomía, la simpatía. Nosotros, a diferencia muchas veces, yo creo que no hay personas más parecidas que los uruguayos y los argentinos, y que eso en todo momento recibimos el afecto, ¿no? Entonces nos sentimos muy, pero muy cómodos cada vez que vamos a Argentina, a cualquiera de los lugares que sea. Y bueno, y después de allí, nosotros de Cataratas volvemos a Buenos Aires y nos quedamos las últimas 5 noches antes de volver a Montevideo. 5 noches, 5 minutos. 5. Te van quedando 5 minutos y te quiero preguntar en qué momento pasamos el video. Ahora mismo, si bueno, querés. lo busco. Esto es una síntesis de lo que fue el viaje para que lo puedan también observar, y como nos queda poco tiempo antes del cierre, que puedan observar un poco a través de imágenes lo que fue el paseo en sí, el viaje. Si querés seguir hablando mientras Alejandro va poniendo el video. Y como les decía, bueno, Argentina y barato, para los uruguayos ni que hablar, que mucho mejor, ¿no? O sea, está mucho más accesible, y también lo que es la gastronomía, lo que es la ciudad de los 100 barrios porteños, o sea, es algo que tenemos una identidad y una ligazón muy importante, ¿no? Como nos sentimos como en casa siempre. No sé si hay alguna pregunta antes del video. ¿Alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer? Dice Jacobo acá que sos muy grande, que no hay preguntas para vos. Bueno, gracias Jacobo, un amigo. Totalmente, los dos se complementan muy bien. Yo te pregunto, Sí. concretamente, ¿encontraste alguna dificultad para acceder a algunos espacios que te haya marcado, digamos, algo muy evidente? O sea, las dificultades estaban, o sea, la ventaja es que yo, por ejemplo, con el tema también de las carreras, y el estado físico, que también para eso es un tema fundamental, porque es muy exigente, ¿no? Incluso subimos, por ejemplo, estuvimos en un lugar que era 4.800 metros de altura, y por suerte, o sea, en base también a las hojas de coca o té de coca, como que, bueno, eso fue que también nos facilitó de poder disfrutar sin problemas. Voy a pasar el video. Muy bien.
Bueno, esto fue como una muestra, ¿no? Hay millones de fotos más, pero lo principal en todo esto es que uno viaja antes cuando está planificando, disfruta mucho cuando está haciendo el propio viaje y disfruta mucho más después con todos los recuerdos y anécdotas que suelen ocurrir. Entonces, me parece que es algo que, como decíamos al principio, es fundamental, ¿no? No derribar esas barreras mentales, sobre todo muchas veces asociadas al miedo, ¿no? De qué me va a pasar si voy a tal o cual lugar, y sí tomar las precauciones para, bueno, ser precavido en, como decíamos antes, si hay un lugar que es inaccesible, ahí capaz que no se puede ir y hay que cambiar de lugar para visitar. Pero yo les mando desde aquí un abrazo, un fuerte abrazo virtual para todas, para todos, a toda la gente linda también y todo el trabajo que lleva a organizar este tipo de eventos. Lo sé en carne propia también, o sea que no sé si hay algún comentario más de parte de ustedes, Sí, o si no. tengo un participante que pidió la palabra. Le pido un segundito para leer otros comentarios de Viviana que dicen: Capadocia, hiciste el vuelo en globo. Bueno, eso quedó más que claro que lo hiciste, lo disfrutaste. Un rico tecito navegando el Bósforo, un sueño. El tren de las nubes en Salta tiene asistencia médica, pues muchos pasajeros Sí, suelen sufrir efectos por la altura, como un sí, es aporte así. también a lo que venimos hablando de la accesibilidad. Sí, Le doy el micrófono al asistente del compañero que está en la sala. bien. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente te felicito por tu espíritu y quería tu opinión sobre, no sé si estuviste en la ciudad de Buenos Aires, me pareció escuchar, Sí. tu opinión sobre la accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires, y no sé si tuviste oportunidad de viajar en transporte público. Quiero tu opinión sobre eso. Sí, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es de los lugares, si uno entra, ¿no? A ver, justamente pone en internet lo que es la parte de accesibilidad y tiene una cantidad impresionante, ¿no? Tanto en materia de hotelería, en el transporte, o sea que en ese aspecto yo creo que Argentina también, si bien es complicado tener todos los lugares accesibles, pero está desarrollando programas desde hace mucho tiempo para que dotar de accesibilidad distintos provincias o lugares turísticos que son de mucho interés, como lo que decíamos antes de cataratas. También me parece que en la parte de Perito Glaciar existe en distintos lugares que ahora se me olvidan, pero Buenos Aires sí es de los lugares, evidentemente Argentina es de los lugares que más accesibilidad tiene y como que tiene un trabajo bastante parejo, si bien es algo que adolecemos, ¿no? En los distintos países de América Latina. Acá en Uruguay tenemos 1.525.000 personas que tienen, según el último censo, algún tipo de discapacidad y dentro de ello todo lo que es la discapacidad, por ejemplo, motriz, falta mucho, ¿no? Está mucho en el debe. Lo número uno es el estado de las veredas, que es algo de lo más importante porque nos desplazamos todo el día por ellas y sin embargo el 99% está en mal estado. Entonces, hay lugares que son patrimonio, pero uno puede entrar buscando por internet, pone mismos sitios o lugares accesibles y puede ir tanto en Córdoba, en Buenos Aires, bueno, visitando en el portal las distintas condiciones de accesibilidad que tiene cada provincia. Bueno, te lo preguntaba, mi nombre es Daniel Mimbiel, estoy junto con Virginia, somos de la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires. Y dentro del trabajo que realizamos, controlamos al gobierno de la ciudad y proponemos que la ciudad sea más accesible para todos y para todo tipo de discapacidades. Nosotros estamos abordando no solamente la motriz ni la visual, sino ahora últimamente estamos trabajando con síndrome Down, hicimos una jornada sobre autismo en el transporte aéreo, o sea, abordarlo con todas las discapacidades que hay, concientizar sobre eso y trabajar para que todas las patologías puedan ser cubiertas. Por eso me interesaba, yo dimos una charla en una universidad hace poco y vinieron
estudiantes a verme después a la oficina porque estaban haciendo una tesis sobre la accesibilidad en el transporte público de Buenos Aires, turísticamente hablando, y quería por eso también reafirmarlo con tu testimonio. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Humberto, un placer volverte a tener en el Congreso. La verdad que escucharte es un placer siempre, y más todo lo que hemos hablado nosotros. Así que muchísimas gracias por estar en el Congreso de vuelta y haber aceptado el desafío. Y bueno, nos estamos viendo. Perfecto. Un abrazo fraterno para todos y que sigan disfrutando de esta gran jornada hoy y mañana. Gracias, Humberto, un abrazo y un abrazo a Soledad. Igual, recíproco.